Estamos en una serie que habla acerca de las encrucijadas. Llegamos a encrucijadas en nuestra vida y éstas determinan nuestro destino. Sé que a las personas no les gusta pensar acerca de la muerte. De hecho, cuando usted empieza a hablar de la muerte, cambian el tema, como a veces cambian también de canal. Pero usted necesita escuchar este mensaje porque un día de estos usted va a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir, y la muerte puede estar mucho más cerca de lo que piensa. El momento más asombroso será 5 minutos después de la muerte. Por favor, tomen sus Biblias y busquen Lucas capítulo 16. Vamos a hablar acerca de un tema desagradable, por lo menos desagradable para algunos, y es el tema de la muerte. La muerte es un tema muy real. El hombre es la única criatura que sabe que va a morir y trata desesperadamente de olvidarlo. Usted menciona la muerte en algunas circunstancias y la gente cambiará el tema como cambian los canales con su control remoto. No quieren hablar de la muerte, ni enfrentarla. Mas la razón nos dice que vamos a morir. La experiencia nos dice que vamos a morir. Y si no está preparado para morir, usted no está preparado para vivir. Nadie nunca está listo para la vida hasta que ya no le tema la muerte. Los seres humanos somos un tanto cómicos. Nos interesamos en el origen de las especies, cuando deberíamos estar interesados más en el destino de las especies. Es decir, ¿de dónde hemos venido? Ya está establecido. Pero ¿a dónde vamos? Eso aún no. Hubo un tiempo cuando usted no existía. Nunca habrá un tiempo cuando usted no dejará de ser. Por eso necesita considerar hoy conmigo su destino eterno. El momento más asombroso que usted pasará será los primeros 5 minutos después de la muerte. Jesús es el experto maestro y él contó una historia que se la leeré de la palabra de Dios. Trata con los 3 más grandes problemas que todos enfrentamos. Estos 3 problemas son la vida, la muerte y la eternidad. Todo lo demás es un derivado de estos, la vida, la muerte y la eternidad. Dirijo su atención a Lucas capítulo 16, versículo 19, empezando allí. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Algunos dicen que esta historia es una parábola. Dudo que sea una parábola. Jesús no la llamó una parábola. Lucas no la llama una parábola. Si es una parábola, es la única parábola donde Jesús menciona a alguien por nombre. Él menciona el nombre de un hombre, Lázaro, y trata con él como si fuese un individuo real.
Mas si es una parábola o no, la verdad que allí, en forma histórica está, es evidente. Es una verdad que salió de los labios del gran maestro, el mejor maestro que jamás haya vivido. Su nombre, Jesús. Y cuando vemos esta historia, es una historia de contrastes. Él está contrastando a dos hombres. Él está contrastando sus vidas, contrastando sus muertes y sus destinos. Veamos primero el contraste de la vida. Empezando en el versículo 9, usted va a descubrir que estos hombres eran muy diferentes. Uno era rico, el otro era pobre. Uno tenía materialmente más de lo que se puede desear. El otro ni siquiera tenía lo suficiente para subsistir. ¿Ha notado que la vida parece estar tan llena de faltas de equidad? Existen faltas de equidad congénitas. Parece que nacemos con faltas de equidad. ¿Por qué será que algunos nacen con cuerpos fuertes y otros nacen con cuerpos frágiles? ¿Por qué será que algunos nacen sumamente apuestos y otros nacen de otra forma? ¿Por qué será que algunos tienen grandes intelectos? Ellos nacen, parece, con más materia gris que otros. La Constitución de mi país dice que creemos en estas verdades evidentes, que todos los hombres son creados iguales, es decir, iguales ante la ley. Pero no son iguales en sus dones y habilidades. Algunos nacen dotados, y quizás este hombre rico nació con una gran mente que le permitió ganar su dinero. Quizás el mendigo no nació de esta manera. Pero no solo existen en la vida las faltas de equidad congénitas, sino también las faltas de equidad materiales. Existen los que tienen y los que no tienen. Y muchos de nosotros tenemos cosas no por nuestra ingeniosidad, ni inteligencia, ni sabiduría. No nacimos en afluencia, pero por lo menos nacimos en un país libre, en una nación de oportunidad. Y eso, de alguna forma, parece ser una falta de equidad. Así que aquí estaba este hombre rico que lo tenía todo, y mucho. Todos los días para él eran un banquete. Él comía exquisitos platillos gastronómicos. Pero había otro hombre fuera de su puerta que estaba cubierto de llagas, y habían moscas, indudablemente, sobre esas llagas, y los perros lamían las llagas. No hay nada malo con las riquezas, y la pobreza tampoco es una bendición. No crea que es una bendición y las riquezas una maldición. Si puede poseer riqueza, está bien. Si la pobreza fuese una bendición, entonces nuestro trabajo es despojarnos de todo lo que poseemos y tratar de hacernos pobres, como todos los demás. Nuestro Señor enseña que debemos tener misericordia para con los pobres y ayudarles a salir de su pobreza, no a meterlos en ella. José de Arimatea era un hombre rico. Abraham era un hombre rico. El rey David fue rico. Mas la Biblia dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Pero vemos un contraste en la vida. Existen faltas de equidad en la vida, el hombre rico y el hombre pobre. Y Jesús continúa, y no solo habla acerca del contraste en la vida, sino también habla del contraste en la muerte. Por favor, mire el versículo 22. La Biblia dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Notó, tanto el rico como el pobre murieron. Y puedo decirle a usted que va a morir. No importa cómo trate de escaparse de la muerte, va a morir. La única cosa que le impedirá morir será la segunda venida de Jesucristo. Y cuando venga, quizás usted muera al ascender al cielo, muera a la vieja naturaleza y resucite a la nueva naturaleza, pero todos vamos a morir. Peter Marshall contó una historia hace muchos años y no he podido olvidarla. Es una leyenda acerca de un comerciante rico en Bagdad que tenía un sirviente. Y el sirviente vino a él y le dijo un día, amo, necesito ayuda. El comerciante le contestó a su criado, ¿y qué clase de ayuda necesitas? Señor, estaba en el mercado hoy y una figura siniestra me empujó. Y me volví y lo miré en la cara. Y era la muerte.
La muerte me miró fijamente a la cara. Amo, por favor, me da un caballo. Necesito huir a Samaria porque vi la cara de la muerte hoy y necesito huir de la muerte. El comerciante rico de Bagdad le dijo, está bien, toma mi mejor caballo y vete. Entonces el comerciante mismo bajó al mercado y vio una figura encapotada y le tocó al hombro. La figura se dio vuelta y el comerciante le dijo, ¿tú eres la muerte? Y la muerte contestó, sí, yo soy la muerte. El comerciante dijo, muerte, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué asustaste a mi sirviente hoy? ¿Por qué le hiciste eso a mi criado? Y la muerte le respondió, lo siento, no quise asustarlo. Es que me sorprendió verlo aquí, porque tengo una cita con él mañana, en Samaria. Realmente nunca huiremos ni escaparemos de la muerte. Tarde o temprano todos moriremos. Bien, el mendigo murió. Y estoy seguro que cuando murió lo recogieron y se lo llevaron. Y el hombre rico murió. Indudablemente cuando él murió hubo una diferencia. Él sintió un pequeño dolor en alguna parte de su cuerpo. Fue al doctor y le dijo, doctor, necesito que me examine bien. El doctor hizo todas las pruebas y le notificó, quizás tengamos un problema. El hombre rico le aseguró, mire, el dinero no es ningún problema, traiga a otros para consultarles. Y ellos consultan y luego hacen todo lo necesario para prolongarle la vida, pero él se enferma más y más cada día. Tienen los mejores doctores, las mejores medicinas, el mejor tratamiento, lo tienen todo. Y mientras él está convaleciendo y esperanzadamente, llegan flores y tarjetas, pero al final, él se muere. Cuando murió el mendigo, la Biblia ni siquiera menciona que fue sepultado. Pero en cambio dice que el hombre rico fue sepultado. ¿Sabe lo que hacían con los mendigos y las personas pobres en esa época? Es horrible. Pero los recogían y los tiraban sobre el montón de basura para quemarlos y ser consumidos. Muchas veces ni siquiera tenían un entierro. Nadie quería sepultarlos. Y a veces los perros se los comían. Pero el hombre rico fue sepultado. Y si hubiera sido hoy en día, lo hubieran puesto en un ataúd forrado de seda. Hubiera habido un gran número de costosos vehículos frente a la sinagoga o la iglesia o donde quiera que fuese. Hubiese habido una profusión de flores. El aire se hubiera llenado de perfumes e indudablemente uno de los mejores oradores estaría allí para elogiar al hombre. Y una por una las personas habrían expresado con lágrimas en los ojos, él era un buen hombre. Él era un buen hombre. Nuestra comunidad lo extrañará. No entienden que la Biblia dice, ninguno hay bueno. Y todas sus palabras no cambiarían su destino, ni todas las galas cambiarían su destino, porque su alma estaba en el infierno antes que la funeraria supiera que estaba muerto. Así que había un contraste en la vida y en la muerte. Pero quiero llegar a la parte más importante. Había un contraste en la eternidad. Mire por favor de nuevo el versículo 22 de este capítulo. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Allí lo tiene, un contraste en la eternidad. Ahora bien, Jesús hace aquí lo que nadie puede hacer. Lo que Jesús hace es abrir la cortina y permitirnos ver el otro lado. Amigos, lo único que sabemos acerca de la vida después de la muerte es lo que la Biblia revela y lo que Jesús dice. Algo que sabemos es que la muerte no es extinción. La muerte no es aniquilación. Hay vida después de la muerte. ¿Cómo lo sabe usted, Pastor Adrián? Bueno, lo sé porque Jesús lo enseña. Su alma está en alguna parte en existencia cuando el sol, la luna y las estrellas se hayan carbonizado. Su alma estará en alguna parte existiendo. Me gustaría tomar mucho tiempo para hablar del cielo, pero me temo que hablamos demasiado del cielo y muy poco del infierno.
Por ello voy simplemente a tomar un corto tiempo para hablar del mendigo en el seno de Abraham. ¿Qué es el cielo? Lo explicaré con unas frases. El cielo es todo lo que el corazón amoroso y benéfico de Dios desearía para usted. Es todo lo que la mente omnisciente de Dios podría diseñar para usted. Es todo lo que la mano omnipotente de Dios podría preparar para usted. El cielo será perfecto. Les contaré que cuando yo era niño solía pensar, usted sabe, quizá no quiero ir al cielo, por lo menos no por ahora. Así pensaba yo. Porque me preocupaba si tendría natación en el cielo. Pensaba, ¿podrá uno pescar en el cielo? ¿Podrá uno jugar básquetbol, fútbol, béisbol, hockey? En fin, ¿se podrán hacer esas cosas en el cielo? ¿Se ha puesto a pensar en esas cosas? Cuando usted es un niño, sobre todo, y piensa en el cielo, es el segundo mejor lugar. Pero ¿no es un poco mejor quedarse allí? Nosotros siempre queremos quedarnos aquí. Mas quiero mencionar un poco las agonías del infierno al hablar de los 5 minutos después de la muerte. Y mi tarea, francamente, al hablar del infierno no es nada fácil. El infierno es el tema del hazmerreír y de la ridiculización. Hoy casi la única ocasión en que usted ve algo acerca del infierno es en las caricaturas. El predicador que habla acerca del infierno se lo ve como ignorante o cruel, o ambas cosas. Y usted dirá, bueno, Pastor Adrián no va a predicar acerca del infierno, ¿verdad? Pensé que usted era educado. ¿No ha ido usted a la universidad? Sí, yo he asistido a la universidad, pero creo en el infierno. Permítame decirle por qué creo en el infierno, pero antes de decirle por qué creo en el infierno, le diré que el diablo está detrás de la enseñanza que dice que no existe el infierno. Porque el diablo sabe que si los hombres no entienden la enseñanza del infierno, no se prepararán para ir al cielo. No entregarán su corazón a Jesucristo. Y francamente, me tiene sin cuidado si todos los estudiosos y todos los predicadores y todos los científicos y todos los artistas y los estadistas y políticos y teólogos liberales dijeran que no hay infierno. No cambiaría una tilde ni una onza de lo que dice la palabra de Dios. Aquí está un hombre, demasiado tarde diciendo, envía a alguien a hablar a mis hermanos de esto. La miseria espiritual del infierno. Pero debo terminar este mensaje. Pero quiero decirles, mis amigos, escúchenme, existe un infierno. 5 minutos después de la muerte usted estará en el infierno y nunca saldrá de este. Para ir al infierno usted va a tener que esforzarse para llegar allí. Si va al infierno, usted tendrá que trabajar para ir al infierno. Le será más difícil ir al infierno que ir al cielo. Y se preguntará, ¿por qué dice eso? Usted tendrá que subir y pasar por encima de algunas montañas para ir al infierno. Tendrá que subir y pasar por encima de la palabra de Dios que le estoy predicando. Tendrá que subir y pasar por encima de su propia conciencia que le dice ahora mismo, quizás debo entregar mi corazón a Jesucristo y salvarme. Usted tendrá que subir y pasar por encima de la convicción del Espíritu Santo porque mi esposa y yo hemos orado de la mano y le hemos pedido a Dios para que le hable a usted. Y sé que el Espíritu Santo de Dios está trabajando ahora. Si usted va al infierno, tendrá que subir y pasar por encima de la cruz ensangrentada de Jesucristo. Tendrá que subir y pasar por encima del monte del Calvario para ir al infierno. Usted tendrá que subir y pasar por encima de su propia sensatez para ir al infierno. Mi amigo, pero una vez que usted llegue allí, usted de allí no saldrá. ¿Dónde? Oh, ¿dónde estará mi espíritu 5 minutos después de que muera? Este puede ser el último mensaje del Evangelio que usted escuchará. Y quiero decirlo claramente, usted
No tiene que ir al infierno. Usted puede salvarse. Dios le ama. Jesús murió en su lugar. Jesús le invita. Si en arrepentimiento y fe le entrega su corazón, el Señor Jesucristo le salvará y le mantendrá salvo por toda la eternidad. Así que, mi amigo, no juegue con su destino. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Le invito a que haga esta sencilla oración conmigo. Amado Dios, sé que tú me amas. Sé que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si confiaba solo en ti. Así que hoy confío en ti. Te pido perdón. Soy pecador. Perdóname. En este momento, con todo mi ser, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme, Señor Jesucristo. Estimado amigo o amiga, si oró de todo corazón y le entregó en arrepentimiento su vida a Cristo Jesús, escríbanos para regocijarnos y orar por usted. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Amigo o amiga, El Amor que Vale es un ministerio sin fines de lucro que se mantiene al aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes. Si el mensaje de hoy le fue de bendición, oramos para que usted considere ayudarnos con un aporte económico este mes. Ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir para continuar proclamando en su comunidad que Jesucristo es el amor que vale. Dentro de los Estados Unidos, puede hacer su donativo con tarjeta de crédito llamándonos al 1-800-647-9400. También a través de nuestra página de internet www.elamorquevale.org, o enviando su cheque en dólares a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale. Existe una línea que no vemos, que cruza todo el camino. Esta es el límite oculto entre la misericordia y la ira de Dios. Y si usted pasa la fecha límite, habrá cometido el pecado imperdonable. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Soy Milton de los Santos y les presento El Amor que Vale. ¿Sabía usted que hay un pecado imperdonable? Cuando hablamos de este pecado imperdonable, muchos nos imaginamos algo grande como el asesinato. Pero Dios perdona y restaura a quienes han matado. Quizá cruza por nuestra mente el robo, especialmente si es en grandes escalas. Sin embargo, Dios perdona y restaura al ladrón. ¿Acaso el adulterio? Tampoco. Entonces,
¿Cuál es el pecado imperdonable? Hoy el Dr. Adrian Rogers nos explicará cómo algo que parece tan inocente como hablar mal puede constituirse en un pecado que no se perdona. Bienvenidos a El Amor que Vale. Estamos en una serie titulada La Encrucijada y el mensaje de hoy trata de un tema poco común, pero necesario. El pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Es algún pecado inmoral? ¿Es algún pecado intelectual? ¿Es algún juramento abominable que alguien hace? Puede estarse preguntando ahora mismo, ¿he cometido el pecado imperdonable, pastor? Creo que solo el hecho de que usted esté preocupado de haberlo cometido muestra que usted no lo ha hecho. Mas existe un pecado que cometido nunca será perdonado. Usted necesita escuchar este mensaje muy atentamente. Qué gozo pensar en la asombrosa, increíble, indescriptible gracia y amor de Dios que Él vierte sobre nosotros. Pero la triste verdad es que muchos que me escuchan no entrarán en la gracia de Dios a menos que abandonen su pecado y reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y muchos están cerca de la fecha límite. Y si la cruzan, habrán cometido el pecado imperdonable y estarán tan en camino, tan destinados a ir al infierno en esta vida, antes de que mueran, sin ninguna oportunidad en lo absoluto de redención, tan en camino al infierno como si las puertas de acero del infierno ya se hubiesen cerrado detrás de ellos. Ellos habrán cruzado la fecha límite, habrán cometido el pecado imperdonable. Existe un momento, no sé cuándo, existe un lugar, no sé dónde, que marca el destino de los hombres al cielo o a la desesperación. Existe una línea que no vemos, que cruza todo el camino. Esta es el límite oculto entre la misericordia y la ira de Dios. Y si usted pasa la fecha límite, habrá cometido el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? No es un pecado moral, ni una violación, ni un asesinato, ni abuso sexual de niños, a pesar de lo malévolas que son estas cosas. Quien las ha cometido aún puede ser salvo. ¿Cree usted eso? Yo sí lo creo. Ellos pueden salvarse por la gracia del Dios omnipotente. No es un pecado moral ni ningún pecado intelectual. Una persona puede ser atea, agnóstica, odiar a Dios. Pudo haber declarado que no hay Dios. Pudo haber dicho que Jesús era el hijo ilegítimo de María, nacido de algún soldado del extranjero. Pero no. Aún ese pecado puede perdonarse. Muchos que han sido ateos, que han blasfemado, se han arrepentido y han venido al Señor Jesucristo. Y alguien dirá, entonces, ¿es alguna palabra que usted dice? ¿Es un pecado verbal, algún juramento horripilante donde una persona maldice a Dios en su cara? Bueno, no haga esto si es que tiene una pizca de inteligencia. Pero incluso eso puede perdonarse. Dios perdona la blasfemia si usted blasfema contra Dios el Padre o contra Dios el Hijo. De hecho, usted puede cometer el pecado imperdonable sin decir una palabra. La palabra blasfemar quiere decir hablar perjudicialmente en contra de. Pero podemos hablarle a Dios en oración sin palabras. Y podemos blasfemar a Dios sin decir palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Uno puede vivir de tal forma que si su vida se tradujera en palabras, sería una verdadera blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es el pecado imperdonable. Y vamos a ver en un momento que es atribuir al diablo las obras del Dios omnipotente.
La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que nunca puede perdonarse, es un pecado que uno puede cometer y cometerá a sabiendas, intencionalmente, con sus ojos bien abiertos, y luego quedarán para siempre cerrados. Miremos por favor el trasfondo de la advertencia que Jesucristo ha dado. Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue atraído a él un endemoniado. A Jesús le trajeron este hombre endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, y por favor subraye esa frase, por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, note el por tanto en el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, este es el nombre que Jesús usó para referirse a sí mismo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, ni en este mundo, ni en el venidero. Y quiero que vea la historia. Jesús llevaba a cabo su ministerio público. Le traen a un hombre afligido por un demonio. Era un demonio de ceguera y un demonio de mudez. El hombre estaba incapacitado para hablar y articular. No toda persona ciega está endemoniada, ni toda persona muda está endemoniada, pero este hombre sí lo estaba. Y este era su problema. Él estaba esclavizado con este espíritu. Cuando Jesús vio a este hombre, lo sanó sobrenaturalmente, milagrosamente, maravillosamente. Abrió sus ojos y pudo ver, y pudo hablar. La gente que estaba alrededor dijo: ¡miren! Este es el Hijo de David, es el Mesías. Bueno, los fariseos vieron que perdían su propio poder y su propia influencia ante Jesús. Ellos no podían negar el milagro porque era obvio. Todos conocían a este hombre antes, cuando él no veía, y sin embargo ahora sí podía hacerlo. Antes, cuando él no podía hablar, y ahora sí podía hablar. Así que, como no podían negar el milagro, determinaron tratar de explicarlo. Y esto es lo que dijeron. Oh, sí, seguro. Claro, él hizo un milagro, pero permítannos decirles cómo lo hizo. Él lo hizo por el poder de Satanás. Por el poder de Satanás lo realizó, por Belcebú. Esto es lo que dijeron del Señor Jesús. Y fue entonces que Jesús dio la enseñanza que él dio para demostrar la gran maldad de este pecado. Este pecado consta de 3 partes, y quiero que usted lo note porque aumenta hasta llegar a un clímax. Primero, ellos pecaron contra la redención. ¿Me escuchó? Pecaron contra la redención. Aquí Jesús trabajaba contra el diablo. Jesús tomó a un hombre afligido por demonios y lo libera. Aquí vemos el amor redentor. Jesús estaba abriendo los ojos cegados.
Jesús estaba soltando la lengua muda. Su gran amor y su gran dominio sobre Satanás estaba siendo vertido, el amor redentor. Lo triste es esto, que las mismas manos que bendijeron a ese hombre endemoniado hubieran bendecido a cualquiera de esos fariseos. El mismo amor que liberó a ese hombre los hubiera liberado. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué hicieron los fariseos después? Ellos fueron los que ayudaron a crucificar a Jesús y demandaron su sangre. Ellos pecaron contra la redención. Ahora, amigo, si usted no entrega su corazón a Jesucristo, permítame decirle que está pecando contra la redención. Usted está pecando contra el que lo ama y quiere salvarlo. Usted está pisoteando bajo sus pies la sangre preciosa de Jesucristo y usted está crucificándolo de nuevo. Primero, pecaron contra la redención. Segundo, quiero que note que ellos pecaron contra la razón. Ellos sabían lo que hacían. Por favor, mire el versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? ¿Qué es lo que Jesús responde? El sentido común dicta que eso no es verdad. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Cómo echa Satanás fuera a Satanás? Jesús enseña: yo no estoy en colusión con el diablo. Estoy en colisión con él. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El caso es este. Ellos sabían lo que hacían. Usted no llega a ser un fariseo siendo tonto. Estos hombres eran intelectuales, pero crucificaron su razón para crucificar a Jesucristo. Ellos no solo pecaron contra la redención, ellos pecaron contra la razón. Y tal vez estoy hablando a algunos de ustedes hoy. Usted puede ser un banquero, un abogado, un profesor. Usted puede ser un hombre o mujer de negocios. Mas, sin embargo, usted va a crucificar su razón y decir no a Jesucristo. He sido pastor por mucho tiempo para no entender que hay muchos que pisotean la razón hasta matarla, a fin de salirse con la suya. Piense. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo que deje? No es aquello que le hace daño o hiere y le roba la satisfacción que Él quiere que usted tenga. El problema de estas personas es que ellas no solo pecaron contra la redención, un Señor que quiso amarlos, sino que también pecaron contra la razón. Isaías 1, en el versículo 18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero pecar contra la redención y pecar contra la razón no es el pecado imperdonable. Solo prepare el camino.